Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy tenemos que hablar sobre el partidazo que vimos ayer entre Utah Jazz y Los Ángeles Clippers. Un partido donde los Clippers llegaban en una situación de máxima urgencia, entre la espada y la pared. Kawhi Leonard y Paul George tenían que salvar a los Clippers y ojo, lo consiguieron. Ayer partidazo del equipo californiano. En el primer cuarto vimos cómo paraban, cómo secaban a Donovan Mitchell, que se iba con 0 puntos. A partir del segundo cuarto la estrella de los Jazz iba apareciendo cada vez más, pero bueno, finalmente los Clippers han conseguido la victoria. Ahora analizaremos el partido y comentaré mis impresiones. Tenemos que hablar de las críticas que está empezando a recibir Damian Lillard por aquello del entrenador nuevo para sustituir al que ya estaba, a Terry Stotts, Chauncey Billups, Jason Kidd. Hay un sector de la afición de Portland que está empezando a criticar duramente a Damian Lillard, y aparte tenemos que comentar esa polémica entre Scottie Pippen y Michael Jordan por el libro que ha publicado, o que va a publicar mejor dicho, el primero, el alero de los Chicago Bulls. Así que vamos en primer lugar a comentar ese Utah Jazz Los Ángeles Clippers Game 3, primer partido en el Staples Center. Como digo, partidazo de los Clippers desde el primer minuto hasta el último, muy bien, apostaron por un quinteto diferente. Vimos que por ejemplo Ivica Zubac no era titular, jugaron con Ray Jackson de base, escolta y alero por ejemplo Kawhi Leonard, Paul George, luego Marcus Morris de pivot y también Nicolás Batum de 4. Me pareció un quinteto curioso, sobre todo cuando lo vimos en pleno directo, repito, sobre todo porque no emparejabas a Rudy Gobert con otro pivot puro, sino con un 4 como era Marcus Morris, pero al final el invento le salió bien. Tyronn Lue apostó por mucha más defensa que por ejemplo ataque. De hecho Rajon Rondo no jugó absolutamente nada, de Marcus Cousins tampoco. Patrick Beverley, que contra Dallas tuvo muy poco peso, ayer jugó bastantes minutos. Y en cuanto a actuaciones individuales, 12 puntos para Royce O'Neal, 12 para Rudy Gobert, 19 para Joe Ingles, 30 para Donovan Mitchell pese a no anotar ni un solo punto en el primer cuarto, 14 para Jordan Clarkson desde el banquillo. Es cierto que los Clippers, por ejemplo, lo vimos, ¿no? Al hacer un constante 2 contra 1 a Donovan Mitchell, abrían ciertos espacios, dejaban a un jugador liberado de Utah Jazz. A veces era Ingles, otras veces era Bogdanovic, algunas Royce O'Neal o Jordan Clarkson. También es verdad que algunos tiros liberados podría haber anotado más Utah Jazz. Es cierto que falló un poquito más de la cuenta para los solos que llegaron a estar algunos de los tiradores, pero bueno, finalmente, como digo, a los Clippers le surtió efecto este planteamiento del head coach de Tyronn Lue. 17 para Batum, 34 puntos para Kawhi Leonard, 31 para Paul George, play of P, la mejor versión de PG. Muchos aseguraron incluso que se asemejaba a ese Paul George de Indiana Pacers, que tan buen recuerdo guardamos de él. 17 puntos de Ray Jackson, muy bien en triples, 4 de 6 Batum, 1 de 6 Leonard, eso sí, 5 de 6 Ray Jackson, 6 de 10 PG. Y luego en el banquillo no hubo una pieza fundamental como Jordan Clarkson, ¿no? Al final la aportación fue muy repartida. Primer cuarto, 23-27 para Clippers, 26-37 también para Clippers el segundo, 34-30 para Utah el tercero, 23-38 último cuarto también para Los Ángeles Clippers. Por otra parte, Donovan Mitchell se ha unido a un grupo solamente formado por los Splash Brothers de Golden State Warriors, por Klay Thompson y Stephen Curry, porque ha conseguido en el partido de anoche 5 triples de 9 intentos, hasta en 4 ocasiones seguidas, hasta en 4 partidos consecutivos lleva haciendo esto Donovan Mitchell. Ojito, porque solo, repito, lo han hecho Klay Thompson y Stephen Curry. Un Donovan Mitchell que ya sabéis, tuvo que abandonar el partido durante, no sé si el tercer, cuarto, creo que fue en el último, por, bueno, el tobillo que le está dando tantos problemas, pero
buenas noticias, porque Scott Snyder dijo que está en buena forma y estas son las palabras de Donovan Mitchell. Siento que pude regresar, pero no había necesidad de arriesgarme con 16 o 18 por debajo en el marcador en ese momento. Estaré bien, ha sido al aterrizar, solo he estado tratando de manejarlo, realmente no sé qué más decir, no quiero decir demasiado, fue solo en el aterrizaje pero estoy bien, estaré listo para el siguiente partido. Dicho esto, sabéis, Clippers ahora mismo ponen el 2-1, están todavía por debajo, veremos a ver qué sucede mañana y esta noche, bueno, esta tarde mejor dicho, horario español 8 de la tarde, comenzaremos un nuevo directo para vivir juntos el Milwaukee Bucks Brooklyn Nets, que puede ser 3-1 para Brooklyn o 2-2 para Milwaukee, pero es que además posteriormente, como hay riesgo de eliminación, hablaremos, comentaremos y narraremos el partido entre Denver Nuggets y Phoenix Suns. Cuidado con los de Colorado porque se encuentran con su primer match ball de la serie, si no ganan caerán eliminados y barridos ante el equipo de Arizona. Pero vámonos al tema Damian Lillard. Ayer hablamos, lo dejamos ahí un poco caer, ¿no? Damian Lillard, si pide el traspaso, si busca salir, va a ser duramente criticado, ¿no? Porque obviamente va a buscar ir a un equipo más competitivo y que le permita luchar por anillos. Obviamente esto significa que va a estar acompañado por otras estrellas y no va a estar tan solo como por ejemplo en Portland Trail Blazers. Esto, repito, para muchos va a provocar ciertas críticas duras hacia Damian Lillard y ojito porque los que comentaron esto ayer en pleno directo no iban desencaminados. ¿Por qué? Porque ya el tema del entrenador y el hecho de que se haya filtrado a la prensa de que Damian Lillard está influyendo en qué entrenador debe de tener Portland, está provocando que el jugador sea duramente, pero duramente criticado. Y para mí, y esto lo digo, vamos, claramente, de una manera mezquina y ruin, por temas que no tienen nada que ver con el mundo del baloncesto. Y esto os preguntaréis, ¿a qué se debe? Pues bien, ya sabéis que dos de los grandes favoritos para Damian Lillard y para el banquillo de los Blazers, por un lado era Jason Kidd, que él mismo se ha, bueno, pues desmarcado de todas estas pujas, por quién ocupará el banquillo, y por el otro es Chauncey Billups. Ambos mantienen ciertas similitudes, como por ejemplo, eran bases playmakers, eran líderes de sus equipos, ¿no? Jason Kidd en su momento con los New Jersey Nets, Chauncey Billups con Detroit Pistons, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, son entrenadores asistentes, los dos para cada uno de los equipos de Los Ángeles, ¿no? Chauncey Billups en los Clippers, Jason Kidd, por ejemplo, en Los Ángeles Lakers. Tienen pedigrí de campeonato, es decir, han ganado anillos. Jason Kidd con Dallas, Chauncey Billups con Detroit Pistons, etcétera, etcétera. Pero además, y ahora vamos con la razón de por qué Lillard está siendo tan criticado, tanto Chauncey Billups como Jason Kidd también tienen en común que fueron denunciados por abusos. En 2001, Kidd fue arrestado por agredir a su entonces esposa, Joumana Kidd, y el miembro del Salón de la Fama aceptó un acuerdo para resolver este caso. Billups tenía su propio nombre además en los titulares como novato con los Boston Celtics cuando él y su compañero de equipo Ron Mercer fueron abofeteados con acusaciones de violación. Finalmente también se llegó a un acuerdo en un tribunal civil 4 años después. Esto no tiene nada que ver con baloncesto y esto obviamente no tiene nada que ver con Damian Lillard. Pues bien, algunas personas, fans de Portland Trail Blazers, están utilizando esto como argumento para dar palos a Damian Lillard, como es el caso de Eric Griffith de Willamette Week. La parte más difícil de todo esto es que Damian Lillard, un miembro increíblemente activo y filantrópico de nuestra comunidad, es el que lanza estos nombres. Decía Austin Butuso, fan de Blazers desde hace mucho tiempo y fundadora de la revista Flagrant. Dame también es una persona, es posible que simplemente no comprenda lo horribles que son las acusaciones. Se ha pronunciado constantemente contra la injusticia, haciendo referencia a Lillard. Él elogia y celebra a las increíbles mujeres fuertes que lo rodean en su vida personal. Decía Cassidy Hammett, autodenominada fan de los Blazers desde su nacimiento. Con todo lo que hemos aprendido sobre Damian Lillard como hombre durante los últimos 9 años, estas elecciones se sientan en contra de lo que él representa. Por otra parte, hay otro fan de los Blazers que expresó por qué es más difícil apoyar a un entrenador que tiene tanto equipaje, ¿no? Haciendo referencia pues a ese pasado oscuro que tiene tanto Jason Kidd como Chauncey Billups, ¿no? Pasado, episodios, como queráis llamarlo.
Los triunfos del equipo se comparten con todos los miembros de la franquicia y el entrenador juega un papel muy visible en la obtención de éxitos en la cancha. El entrenador juega un papel muy importante en la base de los fans. Él decide las jugadas, crea nuestra alineación inicial, comparte el éxito. Esto decía Alexa Cooper, que es una Portlander que creció asistiendo a los juegos de los Blazers con su madre. Los fanáticos de Portland se preocupan por los jugadores y entrenadores como humanos y nos importa que no solo sean buenos en lo que hacen, sino que sean personas con las que todos querríamos ser amigos fuera del baloncesto. No me gustaría estar en el mismo edificio que Jason Kidd. No voy a entrar ni voy a opinar acerca de las palabras de estas fans que se hacen llamar de Portland Trail Blazers. De verdad, no voy a entrar en eso. Yo creo que Portland y Damian Lillard, sobre todo Damian, ¿no? Cuando piensa en un entrenador que pueda, pues funcionar como una especie de mentor y dirigirle, ayudarle de cara al anillo, no están pensando en temas extradeportivos que nada tienen que ver con el baloncesto. Es decir, cuando se habla de Chauncey Billups se valora su parte de entrenador, su parte profesional, se deja a un lado los episodios que ha podido tener como jugadores, como por ejemplo el tema de Kobe Bryant, etcétera, etcétera. Repito, no quiero entrar en esto porque es un tema polémico, es un tema enrevesado, oscuro, que muchos podéis tener una opinión y otros podéis tener otra completamente distinta, pero realmente creo que son argumentos que se están aprovechando ahora de cara a atizar a Damian Lillard de manera gratuita simplemente por, el tema de su posible salida. Y creo que esto va a ir a más a medida que vaya creciendo el rumor de una posible salida de Damian Lillard, porque esto aparece justo cuando Lillard parece que va a salir, o cuando está más cerca o la opción es más realista de su salida de Portland Trail Blazers. Esto no ha salido antes. También es cierto que siempre ha estado Terry Stotts y nunca se ha rumoreado una posible llegada de Jason Kidd, etcétera, etcétera. Pero claro, Kidd, por ejemplo, ha estado rumoreado constantemente con hipotéticos banquillos como, por ejemplo, yo que sé, Brooklyn Nets o Milwaukee Bucks en su momento, y otros banquillos como, no sé si recuerdo, New York Knicks, o bueno, siempre el año pasado, por ejemplo, estuvo en constante rumores sobre una salida como asistente de los Lakers rumbo a ser head coach de otro equipo de la NBA, y nunca ha salido nada de estas cosas, al igual que por ejemplo de Chauncey Billups. Realmente me llama la atención que ahora se utilicen argumentos no para criticar a Kidd y a Billups, sino para criticar a Damian Lillard y el hecho de que él esté buscando un nuevo entrenador y apoye a estas dos candidaturas, sobre todo la de Jason Kidd. Me sorprende y sinceramente me duele que ya se esté empezando a hacer esto con Damian Lillard, de verdad os lo digo. Y por último ya, tema Scottie Pippen, Michael Jordan y The Last Dance, porque sí, está coleando el tema de The Last Dance, está coleando ese documental. Yo siempre sabéis que he mantenido una versión, y esa versión es The Last Dance. Es un documental enorme, muy bien construido, muy bien guionizado, pero hay que destacar que está contado desde una versión que os puede gustar más o os puede gustar menos, pero es una versión. ¿Por qué digo esto? Simplemente, por ejemplo, tema Jerry Krause. De Jerry Krause se da una versión, es la de los jugadores de los Bulls como lo sienten Michael Jordan, Pippen y compañía. Jerry Krause está muerto, no se puede defender, entonces al final queda como el malo de la película, pero no tenemos la otra versión, y creo que cuando se juzga a algo o a alguien hay que tener las dos versiones, y luego ya tú te puedes quedar con la que más te guste, la que quieras, etcétera, etcétera, pero tienes que escuchar las dos versiones. De ese tema solo hemos escuchado una, y por ejemplo Scottie Pippen no ha salido bien o contento después de ese documental publicado por Netflix, y es que las memorias de Scottie Pippen escritas en un libro parecen arrojar una gran sombra a Michael Jordan. Y es que el miembro del Salón de la Fama, exjugador de Chicago, Portland, Houston, etcétera, etcétera, expondrá historias que me he guardado para mí durante años en sus memorias reveladoras llamadas Unguarded, que se publicará este noviembre, incluidos sus anillos con los Bulls de los 90 junto a Michael Jordan, Steve Kerr y compañía. En la descripción del libro, Pippen parece darle como unos pequeños golpes a Michael Jordan, por ejemplo, en el tema de liderazgo. En pocas palabras, sin Pippen no hay carteles de campeonato, y mucho menos 6, colgando de las vigas del United Center. No hay Michael Jordan como lo conocemos. Los equipos de los Chicago Bulls de la década de los 90 no existirían como los conocemos. Detalla Pippen cómo se encogió al ser etiquetado como el compañero de Jordan y analiza la
forma que podría y debería tener con respecto a esa gestión de los Chicago Bulls, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Habla sobre cómo fue lidiar con Michael Jordan en el día a día mientras desempeñaba su papel como verdadero líder dentro del vestuario de los Chicago Bulls. Claro, esto realmente, si habéis estado un poco al día de los efectos secundarios que provocó el documental en su momento, yo creo que no os pillará por sorpresa, porque a Pippen es por todos conocido que no le sentó nada bien cómo se le puso, como pesetero, como segundón de Jordan, etcétera, etcétera. Y es que encima, Pippen, por ejemplo, el año pasado reveló que no era un fanático de cómo resultó el documental, lo vuelvo a repetir. No creo que fuera tan exacto en términos de definir realmente lo que se logró en una de las mejores épocas de baloncesto, pero también por dos de los mejores jugadores, y uno podría incluso dejar eso de lado y decir el mejor equipo de todos los tiempos. Decía Pippen a The Guardian en diciembre de 2020. No pensé en esas cosas, se destacaron en el documental. Pensé que se trataba más de Michael tratando de elevarse a sí mismo y ser glorificado. Creo que también resultó contraproducente hasta cierto punto que la gente no tuvo la oportunidad de ver qué tipo de personalidad tenía Michael. Le dije que no estaba muy contento con eso, él lo aceptó. Él dijo, oye, tienes razón. Eso fue todo. Esto es lo que recordaba a Pippen. Repito, el documental colea, El documental ha tenido unos efectos secundarios y ojito con la relación de Pippen y Jordan porque según parece no está pasando por su mejor momento. Yo ya sabéis lo que os dije en esos dos vídeos. Pippen, por ejemplo, para mí es un enorme jugador. Michael Jordan es un enorme jugador, pero el documental está contado desde una versión, desde un lado. Tema Jerry Krause y otros temas distintos. Obviamente Michael Jordan, y esto no es una crítica, simplemente es así. Michael Jordan influyó más en lo que se contó en el documental que por ejemplo cualquier otro jugador de los Chicago Bulls. Por ejemplo, simplemente, o sea, no es una crítica, repito, no es una crítica. Simplemente quiero que, pues bueno, se sepa esto. Al final el documental de The Last Dance, repito, se cuenta desde un lado, desde una versión, desde una perspectiva, pero no desde todas. Obviamente Pippen, por ejemplo, en cuanto al tema del liderazgo, vestuario, etcétera, etcétera, tiene otra opinión contraria a la que se cuenta en el documental, porque posiblemente Michael Jordan pues tiene esa versión, al igual que por ejemplo, yo que sé, el tema de Isaiah Thomas, te lo puedes creer o no, vale, pero al final queda como que Isaiah Thomas es el malo de la película, etcétera, etcétera, etcétera. No es una crítica, que no es una crítica, pero no, el documental no es una verdad absoluta de absolutamente todo lo que tiene que ver con los Chicago Bulls, no. Es la perspectiva de X personas, no de todas, de X. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentarme qué os ha parecido esto último de Scottie Pippen. ¿Quién creéis que tiene más razón, Pippen o Jordan? ¿A quién os creéis más? También comentarme qué os parecen las críticas hacia Damian Lillard. Y por último, comentarme el tema de Donovan Mitchell, su lesión y qué creéis que pasará en el Game 4 entre Los Ángeles Clippers y Utah Jazz. Ponérmelo todo por aquí y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós. I need a brewski, something that soothes me. Little bit of liquid, a kick harder than Bruce Lee's. Loose leaf, too free, so I grab a loose leaf. Everyone's like, who's he? Guess I'll give a news brief. The name's Pharaoh, bitch, I think it's time you recognize I'm the type of person that'll eat all of your extra fries. Hungry, but I exercise. Getting big, I'm next to rise. Yeah, seems I did